Estimados participantes, bienvenidos a nuestra clase tema 9, transporte y disposición final de los residuos. El objetivo de esta clase es comprender y aplicar los principios técnicos legales que se relacionan con el transporte seguro y la disposición final de los residuos peligrosos. Es importante tener en cuenta que existe una legislación por cada país. Cada país, Chile, Argentina, Paraguay, tienen su propia legislación en materia de cómo transportar residuos. ¿Por qué les cuento esto? Porque aquellas empresas que son multinacionales, por ejemplo, y tienen implementado un plan de gestión de residuos, no pueden replicar el modelo. Sí, las buenas prácticas, pero no pueden replicar el modelo, ya que cada ley exige algo en particular. Cada país exige algo en particular. Los contenidos que vamos a ver hoy son transporte seguro de residuos, la normativa, las condiciones del vehículo. No cualquier vehículo puede transportar residuos. Y cuáles son las condiciones operativas. También vamos a analizar los manifiestos y documentación, así como los requisitos legales y el llenado y control de las hojas de ruta. Algo que me he dado cuenta que no en todos los casos se cumple de manera precisa. La disposición final, que debe ser autorizada en instalaciones diseñadas para este propósito. Existen criterios técnicos y legales que se deben cumplir. Y la trazabilidad de lo que se denomina cadena de custodia, sistema de seguimientos y además las auditorías que se deberían realizar para garantizar la trazabilidad. El transporte seguro de residuos es una técnica, es una disposición y al mismo tiempo es un proceso, que en el caso del Paraguay se regula con la ley 3956 y su decreto reglamentario 1739. Cualquier desvío del cumplimiento de esta ley genera sanciones administrativas, económicas e incluso la suspensión de la habilitación por el MAES. Esto es gravísimo si consideramos que por una mala gestión de un plan de basura y por ende una mala gestión de lo que es el transporte, la empresa podría quedar inhabilitada para operar. Además de las multas. Todo vehículo que transporta residuos debe ser homologado mediante una habilitación oficial que le permita transportar residuos peligrosos. Debe tener una contención secundaria, por ejemplo, una doble pared o una bandeja colectora con el propósito de evitar chorreos. Debe estar debidamente señalizado empleando el modelo ADR según sea la clase de peligro que transporta. Debe contar con equipos de emergencia, entre otros el extintor, el kit de derrames, el equipo de protección personal de los recursos humanos que van en el vehículo. Y evidentemente registro de mantenimiento preventivo que estén vigentes. Esto respecto de lo que es la condición del vehículo. Respecto de lo que son los requisitos operativos, el conductor, no puede ser cualquiera, debe tener una certificación especial en materiales peligrosos, es decir, debe estar habilitado para transportar mercancía peligrosa. No basta con la licencia de conducir, con el habilitamiento normal de la licencia de conducir, esta no es suficiente, tiene que tener una habilitación específica. A su vez, la ruta tiene que estar previamente aprobada y debe haber un plan de contingencia vigente. Este plan de contingencia tiene que ver con la necesidad de qué hacer si ocurre algo.
Debe mantener comunicación continua con la central de operaciones. Existe prohibición absoluta de estacionarse en zonas no autorizadas. Y tiene que establecerse un protocolo de acción ante derrames o accidentes. Esto es para poder operar y lo anterior es la condición del vehículo. Si no se cumple con lo anterior, no se puede operar. Y aquí atento a aquellas empresas que entregan sus bolsas de basura a recolectores apócrifos, por llamarlos de alguna manera, recolectores no autorizados. Los recolectores no autorizados no pueden transportar residuos. Y aquel que los contrate, de acuerdo a la ley, es tan culpable como aquel que lo transporta. Entonces, atento con eso. Respecto de la documentación y de los manifiestos, un manifiesto es un documento, es información documentada, o sea, un papel, un documento que va a acompañar al residuo peligroso durante todo su recorrido. De esta manera se garantiza que se identifique el tipo de producto, que exista un control, que se determinen las responsabilidades dentro de la cadena logística. Los intervinientes son 4: el generador, el transportista, el destinatario y la autoridad. El generador es el que emite el manifiesto y debe ser exacto en caracterizar el tipo de residuo. El transportista es quien recibe, quien firma y valida las condiciones ante cargar. Es responsable a partir de ese momento del residuo que se está transportando. El destinatario es quien recepciona, registra y devuelve la copia firmada. Y a partir de ahí el transportista deja de tener responsabilidad y pasa a tener responsabilidad inmediata al destinatario. Lo que no libera de responsabilidad al generador. El generador del residuo es responsable durante todo el trayecto, hasta que el destinatario finalmente firma que recibió conforme la mercadería. La autoridad fiscaliza, archiva, controla, puede subir a una plataforma la información para trazabilidad. El manifiesto tiene que traer como datos obligatorios el tipo y cantidad de residuo, el código ONU, el número de manifiesto, fecha, firma, sello de cada parte, para evitar cualquier tipo de desligamiento o desvinculación de la responsabilidad. Como decíamos, el generador es responsable hasta que el residuo es finalmente dispuesto, ya sea a través de un relleno sanitario de seguridad, o una planta de incineración controlada, o un coprocesamiento, por ejemplo las cementeras, o el tratamiento físico-químico. En el caso del relleno sanitario, las celdas deben estar impermeabilizadas y el drenaje de lixiviados debe ser controlado. Debe existir un monitoreo constante para residuos que no son valorizables. En el caso de incineración controlada, la temperatura tiene que ser superior, los hornos deben manejarse a una temperatura superior a los 850 grados Celsius. A su vez deben tener un sistema de depuración de gases, porque si no estamos contaminando el ambiente, y debe ser capaz de minimizar el volumen y destruir los COPS. En el caso del coprocesamiento, cementeras, es importante la sustitución de combustibles fósiles, es decir, que no se use petróleo, que no se use carbón, coque. Requiere de una autorización ambiental y de una caracterización completa. Esto es para evitar que la eliminación de un residuo genere un aspecto ambiental adicional. Lo que es tratamiento físico-químico se maneja con neutralización, precipitación o estabilización previas
al dispositivo en relleno. Es decir, lo que no se pudo tratar finalmente de manera física-química va al relleno sanitario. ¿Cuáles van a ser los criterios de selección para la disposición final autorizada? La peligrosidad del residuo, es decir, de qué tipo de residuo estamos hablando, la capacidad instalada, la distancia, el costo, la jerarquía de gestión, que es muy importante. Primero hay que reducir, reutilizar, reciclar y finalmente disponer. Resumiendo, esta fase corresponde a la planta donde se recibe el residuo de manera controlada. Aquí ya el generador no tiene responsabilidad, a no ser que la planta no esté autorizada, porque ahí automáticamente le va a volver la responsabilidad al generador. No se puede escudar en un, yo no sabía que no estaba autorizado. Eso no se puede hacer. Respecto de lo que es la trazabilidad, existe toda una cadena de custodia que se debe manejar. La cadena de custodia, a su vez, podríamos pensarla como una herramienta que nos permite seguir el residuo desde el momento en que se genera hasta que sucede la disposición final. Ahora, en cada fase, cuando se unen dos fases, se produce lo que se denomina interfase. Y cada interfase tiene que documentarse cuando de la fase 1 pasa a la fase 2. La cadena de custodia entonces inicia con la generación, el almacenamiento, el transporte y el tratamiento. Fíjense ustedes que solo la cláusula 5 o el punto 5 está de otro color, porque la responsabilidad del 1 al 4 es de competencia de quien la genera. Herramientas y sistemas disponibles actualmente en nuestro país. Plataformas digitales del MADES, del SINAR, que es un registro electrónico oficial para los residuos. GPS en los vehículos de transporte de manera de hacer seguimiento, y esto permite cumplir con el requisito de la comunicación. Códigos QR, RFID en envases para identificar de manera automática y leer de forma remota. O sea, yo presento un código QR, por ejemplo, alguien que está en otra ciudad, y resulta que necesito informar algo, yo simplemente presento, por ejemplo, el código QR de manera remota y ya sé de qué se trata. El código QR no es magia, todos lo saben, hay que completarlo y hay que hacerlo bien. Adicionalmente existen las auditorías y visitas de inspección que permiten verificar de manera física y también de manera remota los registros documentales que tienen que coincidir. De hecho, en los casos de las auditorías de esta naturaleza, un desvío importante se considera fraude. El marco legal y normativo operando en este momento en el Paraguay es la ley 3956, que data del 2009, que es la gestión integral de los residuos, donde se establecen los principios, obligaciones de los generadores, de los transportistas y de los operadores de disposición. El decreto 1739 es el reglamento que regula la ley 3956. En él se establecen normas técnicas y operativas para manejo, transporte y disposición final. En la plataforma le dejé los enlaces a estas leyes. Recuerden leerlas porque van a entrar en el examen final. Son preguntas del examen final. No necesitan memorizar la ley, pero tienen que saber que la ley existe, cómo regula y de qué manera se genera el cumplimiento. El registro o el decreto 1411
que es declarado de interés nacional, aplica a entidades públicas y privadas y es una guía para el manejo de los residuos en instituciones. Las resoluciones del MADE, que son regulaciones del Ministerio de Ambiente, que nos permiten conocer entonces cuáles son las materias que imperan en nuestro país. Síntesis y puntos claves hasta este momento. Vimos que el transporte requiere un vehículo habilitado, conductor certificado, señalización ADR y plan de contingencia vigente. Las planillas ADR las tenemos en el módulo anterior y en el anterior al anterior, para que no se pregunten ¿y qué son las ADR? Ahí tienen unas planillas que bajamos y las subimos como archivo. Los manifiestos son los documentos legales obligatorios que acompañan al residuo durante todo su ciclo de vida. Todas las partes intervinientes deben firmarlo y cada uno debe conservar una copia. La disposición final es lo que ocurre solamente en instalaciones autorizadas, que es donde vamos a depositar los residuos. Pueden ser del tipo relleno de seguridad, incineración, coprocesamiento, según la tipología de residuo. La trazabilidad es la cadena de custodia completa con registros digitales, documentación esencial para el cumplimiento legal, procedimiento, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de nuestro país, Paraguay, la gestión responsable de residuos permite proteger la vida humana y al medio ambiente, y es una obligación legal que se debe cumplir. Acá vamos a volver a ver la clasificación de residuos peligrosos que le hacía mención hace un momento del sistema ONU-ADR. La clase 1 para explosivos, la clase 2 para gases, la clase 3 líquido inflamable, la clase 4 sólidos inflamables, la clase 5 oxidantes y peróxidos. Los oxidantes y peróxidos, por ejemplo, podría ser agua oxigenada. Los sólidos inflamables podría ser, por ejemplo, fósforo, pólvora. Los líquidos inflamables, bueno, tenemos alcohol en todos sus tipos de alcohol. Los gases, cualquier gas que sea inflamable. Los explosivos, dinamita, qué sé yo, TNT. Los tóxicos e infecciosos, restos de jeringas. Los radioactivos, los corrosivos y otros peligros que están en la clase 9. Cada clase determina el tipo de envase, eso es muy importante. El etiquetado, la documentación y los requisitos de transporte aplicables. Para cada clase hay entonces un reglamento específico. Embalaje y etiquetado de residuos peligrosos. El grupo 1 requiere, porque es considerado de gran peligro, porque componen materiales altamente tóxicos e inflamables y envase debe estar reforzado con doble contención. El grupo 2 es considerado peligro medio y los residuos corrosivos o moderadamente tóxicos y se requieren envases resistentes a presión interna. No puedo reutilizar, por ejemplo, el sachet de la leche líquida para guardar este tipo, para eliminar. Y no crean que no es obvio, no se rían porque yo lo he visto más de una vez. Residuos peligrosos y de peligro medio, o sea, grupo 1 y grupo 2, guardados en envases Tetra Pak. Muy prolijo, pero no sirve. El grupo 3, peligro menor, son residuos de baja peligrosidad y el envase estándar certificado por la ONU es suficiente. Todo embalaje tiene que obtener una certificación por medio de una autoridad competente. Si el envase es no conforme, el transportista tiene la obligación de rechazarlo. Los elementos propios del etiquetado se componen del rombo de peligro ONU. Revisen en las clases anteriores, porque ahí tenemos una infografía con los etiquetados. El nombre técnico del residuo, el número
ONU, que es de 4 dígitos, que es un código de identificación internacional del material, la cantidad neta o bruta que se está transportando y los datos del generador, que es muy importante porque durante todo el trayecto hasta la disposición final el generador es responsable. Cuando se planifica la ruta y el plan de contingencia, es necesario identificar por dónde va a pasar el transporte. Zonas urbanas, pobladas, cuerpos de agua, áreas protegidas para evitar. Debe existir una autorización expresa en la cual se presenta el itinerario a la autoridad vial y debe esperar una aprobación antes de comenzar el viaje. No es llegar ya, presenté y me largo. No es así. Se tiene que establecer un horario, idealmente de baja congestión para evitar accidentes. Y también una restricción nocturna en áreas sensibles, porque el chofer podría quedarse dormido, por ejemplo. Todas estas medidas son orientadas a gestionar el riesgo. Los puntos de descanso solo van a ocurrir en estaciones habilitadas. Prohibido estacionar en vías públicas o zonas no autorizadas. Y esto es, por ejemplo, si estamos transportando en una ruta larga, por ejemplo, Asunción, Concepción, Asunción, Encarnación, Asunción, Ciudad del Este, o viceversa, tienen que establecerse en qué puntos de descansos va a parar el chofer con su transporte. Y de qué manera voy a mitigar cualquier riesgo que surja en la ruta. Respecto del plan de contingencia, tiene que contar con un contenido mínimo. Tiene que ser capaz de identificar el residuo y cuáles son los peligros asociados a este residuo. En caso de derrame, tiene que presentar un procedimiento de respuesta inmediata. Comunicar los números de emergencias, MADES, bomberos, ENEPA, cosa que en todo momento la gente que va a asistir en un eventual accidente pueda contactar a las autoridades de manera pertinente. Instrucciones para el acordonamiento de área, materiales absorbentes y neutralizantes que se llevan a bordo del transporte, protocolo de notificación al MADES y autoridad competente y registro del incidente reporte por emergencia. Aquí no lo dice, pero debería quedar constancia del entrenamiento del chofer y de las personas que acompañan al chofer. Porque si el chofer no está entrenado para usar el plan de contingencia, estamos mal. Almacenamiento transitorio en origen. Antes de que el residuo suba al camión o al transporte, va a estar almacenado, obviamente, en el establecimiento que generó el residuo. Para que eso pueda ocurrir, ese espacio tiene que cumplir con condiciones técnicas y legales estrictas, tanto de infraestructura, gestión de envases, plazos legales. El piso tiene que ser impermeable y tiene que tener una pendiente hacia el colector. De nada nos sirve tener el colector acá y el piso con pendiente hacia abajo. Al revés, tiene que ser de tal manera que permita recibir el líquido en el caso de un derrame. Un techo para poder evitar el contacto directo con el agua de lluvia. Ventilación natural o forzada según el tipo de residuo. Los que vieron gestión de gases, el curso de gestión de gases, allí tienen que haber aprendido o adquirido competencias para determinar la cantidad que se necesita, la cantidad de ventiladores, la potencia de los ventiladores, para ventilar una determinada área y los casos especiales. Ahí nuevamente estamos vinculando al encargado de salud y seguridad ocupacional con la parte ambiental. Tiene que poseer señalética, es decir, letreros, señales, para que haya una advertencia en el acceso. Por ejemplo, peligro, radiación, qué sé yo, dependiendo de lo que se está almacenando de manera transitoria. Los envases tienen que ser gestionados. Los envases tienen que ser herméticos, íntegros, tienen que estar bien etiquetados, tienen que estar separados por tipo de peligro. Tienen que
conservarse la distancia mínima hacia las fuentes de ignición o de calor. O sea, si yo tengo el motor de un ventilador o de un aire acondicionado, mínimo, tengo que cercar una zona de seguridad de tal manera que ese calor no impacte sobre este residuo que tengo almacenado de manera transitoria. El registro de entrada y salida tiene que quedar registrado para saber qué personaje entró, qué personaje salió, o si alguien entró y nunca salió, que también puede suceder. Si tenemos, ocurrió hace años atrás, yo debo haber tenido unos 25, 26 años en una fábrica de fotocopiadoras. Una de las fotocopiadoras de plano estaba almacenada en el patio, techado, sin ventilador, sin extracción de aire. Esto ocurrió en Chile. Y allí mismo el operador manejaba residuos tóxicos y su máquina de plano. Ese día misteriosamente nos quedamos hasta tarde, afortunadamente. Nos quedamos riendo y todo. De repente desaparece Pablito. ¿Dónde está Pablo?, se preguntan todos. Nadie tenía idea. Y a uno de nosotros se nos ocurrió ir a la zona donde estaban las máquinas de plano, que funcionan con amoníaco, y ahí lo encontramos a Pablito, tirado de cualquier color, cianótico totalmente. En esa época no existían las exigencias que hay hoy día. Si no hubiéramos percatado a través de un registro de entrada y salida, podríamos perfectamente haber controlado esa situación. Pablito obviamente no se murió, afortunadamente lo llevamos a un hospital y se puso bien, pero tuvo bastante tiempo recuperándose. Los plazos legales, en el caso de empresas que son grandes, que generan mucho residuo, el almacenamiento en transitorio no puede superar los 6 meses. Los pequeños lo pueden tener hasta 12 meses y superado el plazo, sí o sí, se tiene que retirar y dar inicio al tratamiento del residuo. Es necesario declarar de manera periódica según la normativa vigente en nuestro país. El manifiesto, cómo se llena correctamente y cuáles son los errores más comunes que vamos a encontrar. Por ejemplo, acá en esta tabla tenemos dato correcto y error frecuente. Vamos a iniciar con el error frecuente. Es común que en los manifiestos se omita el número de habilitación o se use un nombre fantasía sin RUC. Supermercado La Negrita, supermercado La Tacita, supermercado La Tacita. Listo. Se completó el manifiesto con ese nombre. Y en realidad el supermercado La Tacita es un nombre fantasía. Se llama Sociedad Provisoria o Providente, o como la queríamos llamar, Sociedad Distribuidora de Alimentos, Sociedad Anónima, RUC 8561142-9. El RUC, la razón social, la dirección, el teléfono, el contacto y el número de habilitación del MADES es fundamental. Esa es la parte que completa el generador. Otro error frecuente es escribir solo residuo líquido, sin código ONU, ni clase ni peligro. El residuo se tiene que describir de manera completa: nombre técnico, código ONU, clase de ADR, cantidad exacta, kilos o litros que se llevan, y el estado físico de este residuo. Otro error frecuente, omitir patente o número de habilitación del vehículo. Súbelo nomás a la camioneta, no hay problema. El transportista tiene que ser conocido y ese manifiesto se tiene que completar con nombre, RUC, número de cédula de identidad del chofer, patente del vehículo, habilitación del MADES y nombre del conductor, obviamente. Otro error frecuente, no verificar vigencia de la habilitación del receptor, es decir, donde yo estoy mandando la basura. Recuerden que si el receptor no tiene habilitación vigente, yo como generador sigo siendo responsable. Yo como generador no necesito habilitación para generar. Lo que sí necesito es una licencia ambiental.
y realizar la evaluación del impacto ambiental. Y dentro de esa gestión, yo tengo que considerar un proveedor para recibir los residuos. El destinatario o receptor tiene que consignar en el manifiesto el nombre, el RUC, la dirección, el número de habilitación del MADES. Común también firmar en blanco con fecha distinta a la del acto de transferencia. Eso es un error gravísimo. La firma tiene que ser realizada en el momento que ocurre. Ya no puede ser inventada por ningún motivo. No puede ser tampoco, mira, esto quedó en blanco, colócale fecha de ayer nomás. No es así. La trazabilidad que es tan necesaria en este proceso de gestión del transporte de residuos puede operar a través de las nuevas tecnologías que existen. Internet de las cosas. Esto es muy interesante, la Internet de las cosas, porque los contenedores, por ejemplo, podrían venir equipados con sensores, de tal manera que midan el peso, la temperatura, la ubicación exacta en todo momento del contenedor que va a llevar la basura, alertan ante apertura no autorizada o condición anómala. La blockchain también es otra herramienta tecnológica que garantiza la trazabilidad moderna a través de registros que son inmutables, porque acuérdense que la blockchain no es una pura persona que está validando, sino que son miles de mineros, en el caso de las cripto, y en el caso de la blockchain también son miles de personas que están garantizando la autenticidad del historial. O sea, es imposible que ese historial pueda ser alterado. Plataformas del MADES o del SINAR, que son los sistemas nacionales de registro ambiental que poseemos en Paraguay, y en el cual los generadores y los transportistas son obligados a declarar los volúmenes y destinos ante el Ministerio del Ambiente. Otra tecnología para la trazabilidad moderna es la inteligencia artificial, ya que con sus análisis predictivos y las de rutas ópticas permite mejorar y asegurar que el riesgo esté más controlado. Cámaras de reconocimiento, lectura automática de matrículas en las instalaciones. Cuando entra el camión le leen la patente, que ya existe y es común, ¿no? Ustedes saben que en los supermercados, especialmente los más modernos, usted entra con su auto, ya no tiene que sacar el ticket, simplemente se posiciona delante de la cámara registra su número de placa, usted entra y luego sale, o ya directamente paga. No es necesario tampoco ir a una caja, sino que simplemente lo puede hacer a través de una aplicación del celular. Y de esta manera puede manejar la trazabilidad moderna. En el caso de la gestión de residuos, se puede generar todo un proceso de lectura automática de matrículas, registro fotográfico de cada carga y descarga como evidencia documental. En algunos casos existe el inspector sanitario que está constantemente verificando y autorizando que el cargamento de basura cumpla con todos los requisitos. Eso es una buena práctica, pero se necesitan siempre más de uno, mínimo dos. O bien, coordinar muy bien los momentos en que se va a gestionar la basura. Nube y Big Data, almacenamiento centralizado de todos los registros. Facilita auditorías remotas y cruce de datos entre organismos fiscalizadores. ¿Por qué es importante? Porque ahorra tiempo. Y al ahorrar tiempo se está ahorrando recursos económicos. Responsabilidades legales y sanciones de los actores. El generador, el transportista y el receptor. ¿Qué responsabilidad tiene el generador? El generador tiene como responsabilidad caracterizar de manera correcta y clasificar de manera eficaz su residuo. Debe ser capaz de contratar al transportista y al receptor autorizado y asegurarse que tenga matrícula válida. El responsable a su vez de la emisión y archivo de manifiesto, 5 años mínimo, y la declaración periódica de residuos ante el MADES. En caso de incumplimiento, las multas van de 10.000 jornales mínimos, la clausura, la responsabilidad penal por daño ambiental, de acuerdo al código o al artículo 197 del Código Penal.
La responsabilidad legal del transportista es verificar la habilitación propia del vehículo en el que se está transportando el residuo. Es responsable firmar el manifiesto solo si acepta las condiciones del residuo. Acuérdense que el transportista puede, y es más, debe rechazar residuos que no están etiquetados o que no cumplen con la normativa vigente, porque si él los acepta, el generador, que también va a tener responsabilidad, va a trasladar esta misma responsabilidad al transportista. Y el transportista va a decir, yo no tenía la culpa, pero en realidad él aceptó. Y por lo tanto, al aceptar condiciones de residuo que no cumplen con la normativa, se hace responsable. También es responsable reportar los incidentes a la autoridad con un plazo máximo de 24 horas. Acá las multas son de 5.000 hasta 5.000 jornales mínimos. Se le va a suspender la habilitación al transportista y la responsabilidad solidaria con el generador. O sea, van a compartir mitad y mitad los gastos. De todas maneras se van a ir a la quiebra porque las multas son demasiado grandes. Y acuérdense que las multas son por hecho. Receptor en la instalación. Es responsable de verificar que el residuo corresponde al manifiesto. O sea, si me dicen baterías de cuarzo y vienen botellitas rellenas con algún tóxico, no lo tiene que aceptar. Debe ser capaz de rechazar los residuos no autorizados o mal documentados. Devolver copia al manifiesto una vez que recibe, le tiene que enviar la copia al generador. Y debe operar dentro de los parámetros de su resolución. Este está sometido a multas de 20.000 jornales mínimos, a la revocación de la habilitación del MADE y al cierre definitivo de la instalación receptora. Imagínense un relleno sanitario privado cerrado por una mala gestión. Casos de estudio. Lecciones de la gestión de residuos. Ejemplos. Incumplimiento. Abandono de residuos peligrosos en la vía pública. De eso hay muchos casos. Empresa generadora contrata al transportista no habilitado para reducir costos. Que es lo que le decía al principio. De esa manera reducen costos. En vez de pagar, y debido a lo anterior se producen derrames de solventes clorados que contamina sequía de riego agrícola. Responsabilidad solidaria del generador, sanción, multa de 10.000 jornales mínimos, más remediación ambiental a su costo. ¿Por qué? Porque no contrató a una empresa transportista habilitada. Discúlpenme una vez más. No sé por qué el día jueves precisamente me ocurre esto. Error documental. Manifiesto con datos incompletos. El transportista inicia el viaje sin documentar, sin el número ONU del residuo en el manifiesto. Paran en la ruta. Policía con fiscalizadores del MADES. Detectan la infracción. La carga queda retenida 48 horas. El manifiesto incompleto invalida el transporte, multa más demora operativa costosa, porque esa es basura, son residuos, no es que son cajas de cartón. Buena práctica, por ejemplo, sistema integrado de trazabilidad con código QR. Empresa minera implementa códigos QR en cada tambor y registra en la nube. Entonces, simplemente después alguien toma esto, una fotito, lee el código QR y sabe exactamente qué está pasando. De esta manera el tiempo de auditoría se reduce de 3 días a 4 horas. Es lo que es óptimo, porque lo que estamos buscando siempre es optimizar los tiempos. Ya que la gestión de residuos no es una gestión operacional o misional, excepto para el transportista y obviamente para el que recibe la disposición final. Pero para el generador no lo es. Entonces lo que necesita es ahorrar y bajar tiempos. Vamos a organizarnos en unos grupos de 3 a 4 personas, 20 minutos. Van a trabajar en el simulador, que está un poquito más abajo del video. Van a identificar el residuo, se les va a dar una ficha
dentro del sistema, el simulador trabaja, ya tienen práctica en él. Van a hacer la clasificación ONU, van a determinar el grupo de embalaje y etiquetado requerido a través de alternativas. Van a completar el manifiesto, van a planificar el transporte y van a presentar y defender. Originalmente lo íbamos a hacer grupal, pero lo pueden hacer de manera independiente sin problemas. Referencias. El marco normativo, el que figura acá, la ley 3956 del 2009, el decreto 1739 que regula la ley anterior, el decreto 1411, guía para manejo de residuos sólidos urbanos en instituciones, distintas resoluciones del MADES en la materia y toda la normativa Mercosur, así como las resoluciones GMC aplicables al transporte transfronterizo de residuos peligrosos. Van a encontrar recursos digitales en la página del MADES, en la página del CINART, en la página de la Gaceta. Bueno, también les subí yo aquí a la plataforma las leyes, en la Municipalidad de Asunción, en el SEAM y en otras partes. Bien, estimados participantes, espero que la clase les haya sido de su agrado y les invito a trabajar en torno del simulador. Cualquier cosa me hablan al WhatsApp. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde.